Muy bien, vamos a hablar algo acerca de estrabismo. ¿Ya? Cuando queremos hablar de si los ojos están en una posición alineada o no, tenemos que referirnos a los movimientos que hace el ojo normalmente, ¿no? Y el ojo normalmente se mueve en tres ejes, ¿ya? Esos son los ejes horizontal, el eje vertical y el eje anteroposterior. Llevan también como nombre el eje horizontal, el eje X, el eje vertical, el eje Z, y el eje anteroposterior, el eje Y o Y. En el eje horizontal, el ojo se puede mover hacia arriba, elevación, o se puede mover hacia abajo, depresión, ¿ya? En el eje vertical, si este es el ojo derecho, se puede mover hacia afuera, sería abducción, y hacia adentro, aducción. Estos cuatro movimientos son movimientos voluntarios, ¿no? Son movimientos voluntarios, ¿ya? En cambio, en el eje anteroposterior o eje Y, existen dos movimientos que son involuntarios, ¿no? Cuando el polo superior de la córnea rota hacia el lado temporal, a eso se llama extorsión. Es un movimiento torsional hacia afuera, extorsión. Cuando el polo superior rota hacia el lado nasal, es un movimiento de intorsión. Intorsión. Estos dos movimientos torsionales son movimientos involuntarios y se realizan en el sentido contrario al movimiento de la cabeza. Si la cabeza se inclina hacia la derecha, entonces ambos ojos rotan en sentido contrario. Si vemos los ejes en una vista superior, esta es una vista superior del ojo derecho, ¿no? Y nos damos cuenta porque acá tenemos el oblicuo superior, que es el músculo más largo, ¿no? Entonces, vemos al eje horizontal como esta línea verde, X, el eje vertical se ve como punta, un punto, entonces, y el eje anteroposterior o eje Y se ve acá con la línea de color rojo. Entonces, cuando el ojo está mirando de frente, el eje del ojo no coincide con el eje de la órbita ni de los músculos rectos verticales. ¿Ya? Entonces, eso es importante para explicar las implicancias del movimiento del ojo en cada uno de los ejes. ¿Ya? Si el ojo se dirige hacia afuera, si el ojo, en este caso el ojo derecho, se dirige hacia afuera, en esa posición del ojo mirando para afuera, entonces el eje del ojo se hace paralelo al eje de la órbita. Y en esa posición existe un equilibrio entre el recto superior y el recto inferior, ¿no? El ojo se dirige hacia afuera, el único músculo que eleva el ojo es el recto superior. Y el único músculo que deprime el ojo es el recto inferior, ¿ya? Esas son posiciones de exámenes para estos músculos. Si el ojo se dirige hacia adentro, ¿ya? Existe un momento en que el eje del ojo va a ser paralelo al eje de los oblicuos, ¿ya? En esa posición también existe un equilibrio de los oblicuos, ¿ya? En esa posición el oblicuo superior, al contraerse, va a llevar el ojo hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo, el oblicuo superior es hacia abajo. Y cuando el oblicuo inferior se contrae, más bien eleva el ojo, ¿ya? Entonces, esas son las posiciones cardinales de la mirada para estos cuatro músculos. Para el resto lateral, simplemente el ojo tiene que llevarse hacia afuera, y para el resto medial hacia adentro. Esa es, digamos, la explicación de por qué se usa este esquema, ¿no? Lo van a ver en algunos libros como una X, pero mejor se entiende como una H, ¿no? Cuando el ojo se dirige hacia afuera, el ojo derecho, entonces decimos que el recto lateral está bien. En esa posición hay un equilibrio entre los rectos verticales, y en esa posición el único músculo que eleva el ojo es el recto superior, y el único músculo que deprime el ojo es el recto inferior. Cuando el ojo se dirige hacia adentro, decimos que el recto medial está bien, ¿ya? Y en esa posición, si es que el ojo se deprime, entonces el oblicuo superior está bien. Si se eleva, entonces el oblicuo inferior está bien, ¿ya? Esas son las 6 posiciones cardinales de la mirada. Como el movimiento es de ambos ojos en forma paralela, entonces en cada una de las 6 posiciones existe un par de músculos que se conocen como músculos yunta,
ya que son los músculos que ejercen su acción en la misma posición cardinal de la mirada. Siempre se menciona los músculos primero hablando del ojo derecho y luego el ojo izquierdo. Por ejemplo, ¿no? Si decimos que los ojos se dirigen hacia la derecha y hacia arriba, ¿cuáles serán los músculos que están siendo estimulados? En el ojo derecho, el recto superior, y en el ojo izquierdo, el oblicuo inferior. ¿Ya? Si ambos ojos se dirigen hacia la derecha y hacia abajo, entonces los músculos que están siendo estimulados son en el ojo derecho el recto inferior y en el ojo izquierdo el oblicuo superior. ¿Ya? Estas son las 6 posiciones cardinales de la mirada. En cada una de las 6 posiciones se encuentran un par de músculos. ¿Ya? Las acciones de los músculos, entonces, en cuanto a acción más importante o principal, en el caso del recto medial, solamente realiza la aducción y el recto lateral solamente abducción, en relación al eje Z o eje vertical. En cambio, los otros 4 músculos ejercen su acción en los 3 ejes, ¿no? Pero tiene su acción principal. El recto superior, ya, principalmente es un elevador. El recto inferior principalmente es un depresor. El oblicuo superior es principalmente un intorsor, ¿ya? Un intorsor. Lleva el polo superior de la córnea hacia la nariz. El oblicuo inferior principalmente es extorsor, ya su movimiento opuesto. Hay una mnemotecnia que quisiera que la graben, que la aprendan. Los superiores, tanto el recto superior como el oblicuo superior, son intorsores. ¿Ya? Los superiores son intorsores. Esto es importante para explicar la parálisis del oblicuo superior. Cuando se paraliza el oblicuo superior, el ojo queda en extorsión, ya que ha perdido su función de intorsión. Entonces el músculo que va a ayudar a hacer la intorsión en esa situación sería el otro intorsor, que es el recto superior. En cambio, los inferiores extorsionan, ¿ya? Los inferiores extorsionan. ¿Ya? El recto superior aduce y el recto inferior también aduce, porque se insertan por delante del ojo y los rectos están inclinados hacia el lado nasal de la órbita, ¿ya? En el vértice está hacia el lado nasal. Y los superiores, los oblicuos superior e inferior más bien abducen, ¿ya? ¿Por qué abducen? ¿Por qué? Porque están insertados por detrás del ecuador, entonces al contraerse van a llevar el ojo hacia afuera, ¿ya? Pero cuando se examinan los músculos, se examinan en estas 6 posiciones cardinales de la mirada, ¿ya? Eso van a hacer ustedes cuando vean un paciente, por ejemplo, que viene manifestando una visión doble de hace un par de horas. Entonces ustedes, el paciente ve doble, le hacen el examen de las 6 posiciones cardinales de la mirada y determinan cuál es el músculo o el par craneal afectado. Hay un término que ustedes seguramente ya han visto, que es el término de la ambliopía, ¿no? La ambliopía es la baja de visión de un ojo anatómicamente normal, o sea que no tendría una explicación para su baja visual. Es un ojo que está bien anatómicamente, todo está perfecto, no tiene ningún tipo de opacidad, nada, o de pronto ya se la corrigió, pero no mejora su visión, ¿no? Entonces, otro dato importante es de que esta se presenta dentro del periodo de desarrollo de la visión, que supuestamente es hasta los 6 años, en donde tiene que llegar a un 20-20, ¿no? A los 6 años tiene que llegar a un 20-20. O sea, no sucede que si de pronto un adolescente que ya tuvo 20-20, por alguna razón tiene alguna lesión, ese ojo ya no se va a convertir en ambliope. Tiene que ser algún tipo de defecto dentro de su periodo de desarrollo, ¿no? Los que ya tienen 20-20, el ojo que llega a 20-20 ya no lo pierden. Pero si es que no llega a 20-20 a los 6 años, entonces ese ojo va a ser ambliopía. ¿Cuáles son las causas de ambliopía? ¿No? Un pobre foco, o sea, un error refractivo, sobre todo acá hablando de la diferencia entre un ojo y el otro. De pronto un ojo ve bien y el otro ojo tiene un defecto refractivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, las imágenes se enfocan delante de la retina, entonces es un miope, ¿no? Acá el término o digamos la lesión que produce más ambliopía de los errores refractivos
es la hipermetropía, ¿no? La hipermetropía es mucho más ambliopizante porque los niños necesitan la visión de cerca y si no ven bien de cerca hacen ambliopía. Le sigue en cuanto a poder ambliopizante el astigmatismo y luego la miopía al final. Eh, se realiza, o sea, se presenta más ambliopía en las anisometropías. Las anisometropías son cuando hay una diferencia de refracción entre un ojo y el otro de por lo menos 2 dioptrías, ¿no? 2 dioptrías. Un ojo, por ejemplo, es métrope, 0 de refracción, y el otro es un hipermétrope, un miope de más o menos 2, ¿no? Anisometropías. ¿Ya? Entonces, para darnos cuenta de esa alteración, podemos evaluar la agudeza visual. ¿Ya? Evaluamos la agudeza visual con una cartilla de Snellen. ¿Ya? Con la cartilla de Snellen simple podemos ver si es que un ojo, por ejemplo, para un niño de 4 años que debería ver, por decir, hasta un 20-40, 20-30, el otro ojo de 20-200. Entonces ya inmediatamente podemos sospechar de que puede tener un problema refractivo. Pobre alineamiento, el estrabismo. Es un ojo ve la imagen que la ve de frente, alineado, y el otro ojo está desviado. Entonces, estas dos imágenes el cerebro no las puede mezclar. Y si es que sucediera esto a una edad mayor, de 6 años, entonces el adolescente, el joven o el adulto vería doble, no podría, su cerebro no lo puede corregir, pero si esto sucede en un niño dentro de su periodo de desarrollo, el cerebro suprime la imagen que viene por el ojo desviado, la suprime. El cerebro solamente le da todo su potencial visual al ojo que ve de frente. Entonces este ojo hace ambliopía. El niño ya no tiene diplopía, ¿no? Porque ve por un ojo. Entonces, ¿qué hacemos para ver si tiene el problema del estrabismo? Solamente con una simple linterna iluminamos ambos ojos y vemos si el reflejo de la linterna cae en el centro de la córnea o hacia un poco hacia el lado nasal, pero tiene que ser simétricos. A eso se conoce como el test de Hirschberg, ¿no? El test de Hirschberg nos sirve para ver el alineamiento de los ojos. Y la tercera causa es una pobre transparencia de medios. Podría ser también un bloqueo del eje visual mediante por una ptosis, por ejemplo, ¿no? Una ptosis, por un hemangioma palpebral podría haber una ptosis, entonces eso también provoca un bloqueo. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo de una catarata congénita, entonces este ojo no recibe la información visual y el cerebro lo anula, entonces no desarrolla su potencial visual. ¿Ya? Ustedes pueden decir, pero no que el ojo era anatómicamente normal. En este caso la catarata se soluciona, se opera, se pone el mejor lente, ¿ya? Pero por el efecto de la catarata, cuando ya hizo ambliopía, ese ojo ya no mejora su visión. Ya solamente para hacer énfasis también el problema de la catarata, por ejemplo, la catarata congénita, la catarata total congénita se debe operar a las 4 a 6 semanas, ya se debe operar a las 4 a 6 semanas de vida. ¿Ya? El neonato nace con su catarata total y hay que ya ir pensando en sacar la catarata porque esos niños hacen ambliopía muy severa, ¿ya? Hacen nistagmus y si se demora mucho la cirugía, eso ya no se puede corregir. En el caso de los ojos desviados, se espera más o menos corregir la desviación aproximadamente los 18 a 24 meses de vida. ¿Ya? Acuérdense de la cartilla de Snellen, es importante, esto nos ayuda a ver si es que hay alguna diferencia en la agudeza visual que podría estar ocasionado por una anisometropía, ya la cartilla de la letra E para los niños. El test de Hirschberg, con una simple linterna iluminamos y esperamos que el reflejo esté en el centro de la córnea, ¿no? En el centro de la pupila sería mejor, cuanto más lejos el centro. Cuando ponemos la linterna más cerca a los ojos, entonces está un poco más hacia el lado. ¿Sí? ¿Aló? Ya me avisan si hay alguna pregunta, algo. Prenda nomás el micrófono, ¿no? El reflejo entonces tiene que estar en el centro, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos que el reflejo está hacia un costado. ¿Sí se me puede ver? Doctor, no se está proyectando, está la pantalla negra. Ya, un ratito.
Ya, ahora sí. No, nada, doctor. Ya, ya, a ver, ¿alguien puede ver mi pantalla? Sí se ve, doctor. Sí, doctor, sí se Sí se ve. ve, ¿no? Sí se ve, claro. Ya, me avisan igual, ya, porque de pronto a alguien se le está yendo, entonces paramos un ratito. O de pronto se desconecta, ya, me avisan. Entonces tenemos el test de Hirschberg, ya que es una simple linterna. Con la linterna nosotros podemos diagnosticar un estrabismo, ¿no? Evidente o manifiesto. En este caso, por ejemplo, tenemos el reflejo de la linterna hacia un costado, no está en el centro, entonces decimos que este ojo está desviado. Este ojo está desviado hacia adentro. Test de Hirschberg, ¿no? Otra herramienta importante es el reflejo rojo, ¿no? Cuando queremos ver si es que hay una opacidad de medios, lo primero que hacemos es agarrar un oftalmoscopio directo en un cuarto oscuro, iluminamos la pupila dilatada mejor, y si está sin dilatar también se puede ver, y vemos que la luz pasa a todos los medios transparentes y se refleja el rojo de la coroides. Ya, ojo, la retina es transparente, por si acaso, la retina no es ni rosada ni roja. El rojo es de la coroides, de la circulación coroidea, ¿ya? Entonces, si tenemos ese reflejo rojo, que también se conoce como ojo de gato, entonces decimos que los medios transparentes están ok, ¿ya? Entonces, ese reflejo lo tenemos que ver en ambos ojos. Ya si tuviera una catarata congénita, un hemovitro, un desprendimiento de retina, retinoblastoma, etcétera, no se vería ese reflejo rojo. Acá, por ejemplo, se ve como al niño le tapan el ojo derecho y siente que le estuvieran tapando los ojos. Le tapan el izquierdo y está normal, no siente dificultades. Le tapan el derecho y no lo tolera. ¿Ya? Esta prueba se llama cover test. El niño se ve normal, solamente al taparle uno de los ojos, uno evidencia que el niño siente más molestia cuando le tapan el ojo derecho en este caso. Entonces, ¿qué podemos sospechar? En este caso, mira, si uno ve al niño y no le hace la prueba del cover test, entonces uno no se da cuenta. ¿Ya? ¿Qué podemos sospechar? Al tapar el ojo derecho, el niño siente como si le taparan los dos ojos. Entonces, ese ojo derecho es el ojo bueno. ¿Ya? Al tapar el ojo izquierdo no siente dificultades porque ese es el ojo ambliope. O sea, tenemos una ambliopía del ojo izquierdo, ¿ya? Porque con el cover test nada más nos hemos dado cuenta que al tapar el ojo derecho, él siente mucha molestia. O sea, el ojo bueno es el ojo derecho. El ojo bueno es el ojo derecho. Entonces, el tratamiento de la ambliopía, aparte de darle su mejor lente y corregir el estrabismo y operar la catarata, lo que fuere, eso no va a estimular el desarrollo del ojo izquierdo, el ojo ambliope, ¿no? Lo único que va a estimular el desarrollo es tapando el ojo sano. Ya tapamos el ojo sano máximo 4 a 6 horas, algunos dicen 4 horas. Antes se tapaba más tiempo, se tapaba 6 horas, 8 horas, 12 horas, y el niño podría hacer una ambliopía inversa, o sea, el ojo tapado se ambliopiza. Pero los tiempos se han acortado, ¿ya? Y se tapa poco tiempo, de 4 a 6 horas máximo, ¿ya? Entonces se le da también estímulos, se le da estímulos al ojo ambliope para que durante ese tiempo tan corto se estimule su desarrollo visual, ¿no? De acuerdo a la edad en la cual se haga el tratamiento, se va a lograr mejores resultados. Si de pronto se diagnostica temprano, a los 2, 3 años, entonces la visión va a ser mucho mejor, ¿no? De un 20-200 con el parche, en unas 2 semanas, un mes, se puede ir mejorando a 20-100, 20-70, y siempre aparte con su mejor lente, ¿no? Corregir todas las causas. Pero el tratamiento de la ambliopía es terapia de oclusión, ¿ya? Terapia de oclusión por horas, ¿ya? Otro signo importante que hay que evidenciar, que es importante en los niños, es la leucocoria, ¿no? La leucocoria es pupila blanca, y lo primero que se nos tiene que venir a la mente cuando hay una pupila blanca es la causa más grave, que es el retinoblastoma, ¿ya? La causa más grave, retinoblastoma. Pero la más frecuente es la catarata congénita. ¿Ya? La causa más frecuente es la catarata congénita.
¿ya? Retinoblastoma es la causa más grave. Si un niño le encontramos la pupila blanca, inmediatamente es un signo de alarma, evaluación por el oftalmólogo, ¿ya? Hay que hacerle una ecografía, estudios para dejarte retinoblastoma o de otra causa. Hay otras causas como por ejemplo la persistencia de vitro primario hiperplásico. El vitro primario dentro del desarrollo embriológico es un vitro vascularizado. Se tiene que atrofiar y aparece el vitro secundario, pero muchas veces no se atrofia y deja una membrana blanquecina por detrás del cristalino, y eso se ve como leucocoria, ¿no? Una enfermedad importante, que es importante que ustedes siempre la recuerden, es la retinopatía de la prematuridad. Tiene 5 estadios y en su estadio número 5 hay desprendimiento de retina total y también se ve como leucocoria. ¿Ya? Entonces, como mensaje, como moraleja, es todos los niños que nacen prematuros tienen que tener evaluación oftalmológica, todos. ¿Ya? Seguramente cuando vengan a su cerebro, ustedes van a ver algún tipo de nacimiento prematuro, inmediatamente preocúpense por eso, porque si no se hace el tratamiento a tiempo, en un tiempo muy corto, tal vez en una semana, 2 semanas, la retinopatía de la prematuridad avance tanto que ya sea, ya por más que lo lleven a Lima o a un centro grande, ya sea irrecuperable, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el niño viene por resfrío, viene por diarrea, lo que fuere, ustedes le ven la pupila, pueden salvarle la vida, porque ya cuando regresa con una tumoración tan grande ya es irresecable, ¿no? Es irresecable. Existen 2 términos cuando hablamos de estrabismo. Uno es el término tropia, que es el estrabismo que uno ve, ¿no? El estrabismo manifiesto, ¿ya? Y el otro término es foria, es un estrabismo latente, que no se puede ver a simple vista, sino cuando uno ocluye uno de los ojos, ¿ya? La foria se evidencia con el cobertés, ¿ya? Entonces, si tenemos que los ojos están alineados, también tenemos aparte de tener un buen desarrollo de la agudeza visual, también tenemos un desarrollo de la estereopsia, ¿no? La estereopsia es muy importante, ¿ya? Porque de ese modo podemos ver las imágenes en 3 dimensiones, ¿ya? Y más o menos se espera que se desarrollen bastante bien a los 2 años de vida. Ya podría ser que un niño tenga 20-20, pero que de pronto no desarrolle su estereopsia. Ya eso es muy importante. Los ojos alineados nos ayudan a ver en 3 dimensiones. Pero si un ojo está desviado, definitivamente el niño va a ver solamente por un ojo y el otro ojo no va a poder mezclar las imágenes. Si tiene menos de 6 años, ese ojo lo va a anular y ese ojo va a ser ambliope. No, más o menos el estrabismo afecta a un 4% de la población. ¿Ya? Existen múltiples causas, pero la causa hereditaria es muy importante, sobre todo para cuando ustedes tengan, digamos, conversar con la familia o ver si alguien ha tenido estrabismo en la familia y la descendencia tiene ese riesgo. O si de pronto alguien ha sido ambliope, entonces los hijos de esa persona, del paciente que es ambliope, también tienen que pasar por una evaluación oftalmológica, así no presente ninguna molestia. Entonces el antecedente familiar es importante y cualquier falla en los niveles de la formación de la visión binocular, cualquier falla, por ejemplo, un bloqueo a nivel digamos, de la cavidad vítrea por un retinoblastoma, va a bloquear la formación de la visión binocular. Entonces, eso es lo que ocasiona también estrabismo. Por eso la primera forma de presentación del retinoblastoma es la leucocoria, ¿ya? La segunda forma de presentación del retinoblastoma es el estrabismo. Y la tercera forma de presentación del retinoblastoma es el ojo rojo periquerático, o sea, la uveitis. También se puede presentar como glaucoma, pero si ustedes ven un niño que tiene leucocoria, que tiene el ojo desviado y encima tiene un ojo rojo periquerático, inmediatamente es mucho más probable que tenga retinoblastoma. ¿Ya? Entonces, el tratamiento se debe de hacer antes de los 5 años, antes de que complete su desarrollo de la agudeza visual, y la terapia oclusiva es el tratamiento. La terapia oclusiva en el ojo fijador o en el ojo dominante, ¿ya? No hay que excederse en el tratamiento porque podría ocasionar una ambliopía inversa. Existen diferentes clasificaciones del estrabismo. Dentro de todos, el estrabismo más frecuente es el horizontal. De acuerdo al tipo de desvío,
el más frecuente es el horizontal. Y dentro del horizontal, el estrabismo con el ojo desviado hacia adentro, la esotropia, ya es la más frecuente y se abrevia como ET. También se conoce como endotropia, ya sobre todo en los libros de medicina general le dicen endotropia. Ya la exotropia se abrevia como XT, que es el ojo desviado hacia afuera, desviaciones verticales, hipertropia hacia arriba, hipotropia hacia abajo, ya de acuerdo a la edad de inicio, puede ser congénita, ya cuando se presenta antes de los 6 meses de edad, ¿ya? Pero acá un dato importante es que los ojos se espera que se alinean más o menos a los 3 meses de edad. O sea, el diagnóstico sería dentro de los 3 a 6 meses de edad. Y luego de los 6 meses ya se habla de estrabismo adquirido. Dentro del adquirido hay una forma que es el estrabismo acomodativo, que lo vamos a ver un poco más adelante. De acuerdo a la fijación, puede ser monocular, cuando solamente se desvía un solo ojo, entonces el otro ojo es el ojo dominante y el ojo desviado hace ambliopía. O puede ser alternante, ¿no? Se desvía un ojo y luego un ojo primero y luego el otro. De acuerdo al grado de variación del desvío, puede ser concomitante, o sea, hay una desviación, pero los dos ojos se mueven sin ninguna dificultad. O puede ser no concomitante en el caso de parálisis o estrabismo restrictivo. De acuerdo al estado de fusión, puede ser un estrabismo que se ve, tropia, o un estrabismo latente, foria, o un estrabismo intermitente entre ambos, entre foria y tropia. ¿Ya? Entonces, acuérdense del test de Hirschberg, ya nos ayuda a valorar el estrabismo. Y, por ejemplo, en el caso de que una madre traiga a su niño pensando a la madre de que este ojo está desviado, por ejemplo, que parece que fuera desviado porque no se ve la esclera, nosotros hay que iluminar ambos ojos con una linterna y vemos que el reflejo es simétrico. No vemos ninguna alteración en la simetría de este reflejo test de Hirschberg. Tenemos acá un pliegue superior. Ese pliegue se conoce como epicanto. ¿Ya? El epicanto es la causa más frecuente de pseudoestrabismo. El epicanto es la causa más frecuente de pseudoestrabismo. ¿Ya? Igual, así tenga epicanto, igual podría ser que el ojo esté desviado. Es importante el test de Hirschberg para evidenciar entonces una desviación manifiesta. Una otra prueba es el cover test. En el caso del cover test, por ejemplo, nos sirve para diagnosticar una atropia. Si vemos que el ojo nos parece desviado, ¿no? Nos parece desviado, entonces inmediatamente tapamos el ojo que aparentemente está centrado. Lo tapamos. Y este ojo que nos parecía desviado se mueve hacia el centro. Entonces, si este ojo se mueve, o sea, si se mueve el ojo destapado, diagnosticamos una atropia. En este caso sería la atropia del ojo derecho. Entonces, el cover test detecta la desviación manifiesta, ¿ya? Si, por ejemplo, vemos que los ojos están centrados, tapamos un ojo, y este ojo tapado tiende a desviarse, ¿ya? El ojo tapado se desvía, el otro no. Tiende a desviarse. Al quitar la oclusión, vemos que ese ojo que está desviado se mueve, o sea, se centra. Entonces acá diagnosticamos una foria. Si se mueve el ojo al destapar, es una foria, ¿ya? Entonces, si es que hacemos un cover test alternante, eso maximiza la prueba, porque este cover test disocia la fusión binocular que ayudaba a alinear ambos ojos, ¿ya? Entonces, también este cover test nos ayuda a diferenciar que si es que hay un estrabismo monocular o si hay un estrabismo alternante. Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos un estrabismo con el ojo hacia adentro, una endotropia o esotropia, y el otro ojo nos está mirando, ¿no? De frente, este ojo está centrado. Tapamos el ojo dominante y el otro ojo que está desviado se centra de acuerdo al estímulo, ¿no? Entonces, quitamos la oclusión y luego los dos ojos se desvían y el ojo izquierdo toma el comando nuevamente, toma el control, y el ojo derecho nuevamente se desvía. Entonces, ¿qué concluimos acá? Que acá existe un ojo dominante, el ojo izquierdo, y existe un ojo ambliope, el ojo derecho. Eso lo hemos diagnosticado con el cover test. En este caso, por ejemplo, ¿no? Hacemos el test de Hirschberg y vemos que el ojo derecho está desviado, el izquierdo está centrado. Entonces tapamos el ojo izquierdo, el derecho se centra, ¿ya? El derecho se centra,
quitamos el cover test y nuevamente todo regresa a la posición inicial. O sea, el dominante es el izquierdo y el derecho se desvía, es el ojo amblíope. Así como en este caso, por ejemplo, ¿no? El ojo dominante es el izquierdo, lo tapamos y nuevamente retoma el control. Cuando se quita el cover test, nuevamente retoma el control, ¿ya? Entonces, otro caso, ¿no? La endotropia alternante. El ojo desviado es el ojo derecho, el ojo que fija ahora es el ojo izquierdo. Tapamos el ojo izquierdo, el ojo derecho se centra, ya quitamos la oclusión y más bien ahora el que se centra es el derecho y el desviado es el izquierdo. Entonces hay una alternancia. Arriba se centraba el izquierdo, era el que fijaba, y abajo el que fija es el derecho, ¿no? Como en este caso. Acá está desviado el izquierdo, se tapa el ojo derecho, se centra el izquierdo. Cuando quitamos el cover test, ahora más bien el que está centrado es el izquierdo y el desviado es el derecho. Entonces, a eso se conoce como esotropia alternante. ¿Ya? Entonces, así como en este caso, ¿no? Desviado al izquierdo y ahora al revés, desviado al derecho y se centra al izquierdo. Y va cambiando, ¿no? Le tapamos un ojo y luego el otro ojo toma el comando. En este caso de que hay una fijación alterna, es muy probable que no haya ambliopía, o sea que los ojos han desarrollado su poder de fijación, ¿ya? Si tapamos un ojo y ese ojo tiende a desviarse, a eso se conoce como foria, ¿ya? Y la foria puede ser una foria hacia adentro, endoforia o esoforia, o puede ser una foria hacia afuera, exoforia. Los pacientes miopes tienden a hacer una exoforia, una foria hacia afuera. Y los pacientes hipermétropes tienden a hacer una endoforia o una foria hacia adentro. Esoforia también se llama, ¿ya? En este caso, por ejemplo, hacemos el test de Hirschberg y los ojos parecen centrados completamente, ¿no? Pero cuando tapamos un ojo, ese ojo se desvía. Mire cómo regresa de su posición, ¿no? Al tapar el ojo tiende a desviarse hacia afuera y retoma la posición central, ¿ya? Es una foria hacia afuera. Muy probablemente este paciente sea miope, ¿ya? Y al hacer el cover test alternante se maximiza la prueba. Y ahí se ve cómo se mueve el ojo, de afuera hacia adentro, o hacia el centro, digamos. Es una foria, ¿no? Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, puedes prender tu micrófono, por favor. En este caso del efecto que tiene alternancia y largada, a la larga puede afectar lo que es la visión de la persona que lo tiene, o puede desarrollar su vida normal con ese tipo de estrabismo. Mira, estos que tienen alternancia, si bien es cierto, tienen buen desarrollo de la visión para poder fijar, ya tienen la dificultad que no tienen estereopsia, ¿ya? Porque no pueden ver un objeto con los ojos en el mismo momento. Entonces, esa sería la dificultad. Lógicamente, la mayoría de estos, cuando son niños ya se operan, ¿no? Porque no pueden estar por más que tengan el ojo desviado y que tengan buena fijación, lo ideal es operarlos para que desarrollen la estereopsia. Ya hay muchos trabajos y carreras que, casi la mayoría, que necesitan una visión de cerca, ¿no? No podría, por ejemplo, ver una película en 3D, ¿no? Entonces la estereopsia es importante dentro del desarrollo, no solamente la visión o la fijación. Y ya. Entonces seguimos, el estrabismo concomitante, el ángulo de desviación no se modifica, o sea, hay un ojo desviado, pero si hacemos el movimiento en las 6 posiciones cardinales de la mirada, entonces los dos ojos se mueven con libertad. Está desviado uno en relación al otro, pero no tienen limitaciones en el movimiento. Estrabismo concomitante. Ya, dentro de los concomitantes se encuentran las esotropias infantiles, y dentro de esto hay un síndrome especial, la esotropia congénita. Ya, este síndrome de esotropia congénita o endotropia congénita
Típicamente se presenta durante los primeros 6 meses de edad, ¿ya? Y tiene como característica importante un ángulo de desviación muy amplio. ¿Ya? Es tan amplio el ángulo de desviación que el niño, para ver con el ojo derecho, por ejemplo, rota la cabeza hacia la derecha, y para ver con el ojo izquierdo, rota la cabeza hacia la izquierda. A eso se denomina fijación cruzada. Fijación cruzada, ¿no? Pueden desarrollar nistagmus, hay una hiperactividad del oblicuo inferior, pero un dato importante también es que el error de refracción es normal para la edad. O sea, no tiene, por ejemplo, una alta hipermetropía que se presenta en otro tipo de estrabismo, ¿no? Su error de refracción es normal para la edad. El tratamiento de estas esotropias infantiles se debe considerar, ¿no?, corregir los errores de refracción. Siempre cuando se hace el tratamiento de los defectos refractivos en los niños, debe ser con cicloplegia, ¿ya? Porque los niños tienen un gran poder de acomodación. Entonces, la refracción en niños se hace, o se debe hacer con cicloplegia, ¿ya? Para bloquear la acomodación de los niños. El tratamiento debe ser con terapia de oclusión, y la cirugía es un debilitamiento de los rectos internos o rectos mediales. Puede ser con una retroinserción de ambos rectos mediales, ¿ya? Una retroinserción de ambos rectos mediales. De ese modo se corrige el alineamiento de los ojos. La esotropia acomodativa es una desviación que tiene que ver con la tríada de la visión de cerca, ¿no? Para ver de cerca usamos una tríada, ¿ya? Que es acomodación, convergencia y miosis, ¿ya? Acomodación, convergencia y miosis. O sea, un niño cuando ve de cerca, todos cuando vemos de cerca hacemos una acomodación, hacemos una convergencia de ambos ojos y hacemos miosis, ¿ya? Pero los niños que tienen alta hipermetropía, entonces, como no ven bien de cerca, ellos acomodan demasiado, ¿no? Necesitan acomodar demasiado, y eso también exagera la desviación. La convergencia es muy exagerada y hace un estrabismo con los ojos hacia adentro, una esotropia acomodativa, ¿ya? Aparece más o menos a los 2 años y medio, y cuando es puramente acomodativa se corrige con lentes positivos, ¿no? Para hipermetropía. Entonces, acuérdense, esotropia acomodativa por alta hipermetropía se corrige con lentes positivos. Incluso podrían ser lentes bifocales. Esotropia acomodativa, alta hipermetropía. Entonces también siempre la refracción con cicloplegia. Acuérdense de la cicloplegia, pues se puede usar tropicamida, ciclopentadato para la refracción, ¿ya? Y se debe hacer cada 6 meses. Hay que siempre hacer un examen de fondo de ojo, descartar otras causas de desviación, ¿no? Y se debe corregir el error de refracción con los lentes apropiados, puede ser bifocales, y también algunos niños hacen ambliopía, entonces hay que hacer la terapia de oclusión si fuera necesario. Mucho más raras son las desviaciones hacia afuera, las exotropias son mucho más raras. Pueden ser congénitas, intermitentes, constantes, descompensadas, pueden ser secundarias a una cirugía de endotropia consecutivas, o podría ser por una deprivación sensorial también. Estas se asocian generalmente a anomalías neurológicas, ¿no? Son muy raras, exotropias congénitas, ¿ya? Y el ángulo también es amplio. En este caso, el tratamiento sería un debilitamiento de los rectos laterales, una retroinserción de los rectos externos, ¿ya? Exotropia congénita. La exotropia intermitente se inicia más o menos a los 2 años y es una fluctuación entre foria y tropia. En este caso, por ejemplo, tenemos que los ojos están mirando, pero si le tapamos un ojo, ese ojo se debe desviar. No, le tapamos el ojo, se desvía para afuera, en este caso. Y cuando el paciente está en situaciones de fatiga, sueño, estrés, entonces el ojo se desvía, ¿no? Se desvía espontáneamente. Ya de un estadio de foria pasa a un estadio de tropia, ¿ya? Eso afecta primero a la visión, la fijación lejana y luego a la cercana. Esto se conoce como exotropia intermitente, ¿ya? Luego están los estrabismos no concomitantes, en los cuales hay una desviación, y cuando hacemos el examen en las posiciones cardinales de la mirada, sí hay un ojo que se mueve con libertad y el otro ojo no. Entonces ahí se modifica el ángulo de desviación. Entonces podemos hablar de una parálisis oculomotora, o podría ser un problema restrictivo como la enfermedad de Graves, Basedow o fractura de piso de la órbita, ¿no?
Las parálisis del tercero, cuarto o sexto par pueden ser congénitas, pueden ser por problemas vasculares, diabetes, hipertensión, traumas, aneurisma de la comunicante posterior, una neoplasia que comprime el tercer par, por ejemplo, ya una enfermedad desmielinizante, etc. Tenemos acá, por ejemplo, que ya de momento que se pone un esparadrapo, quiere decir que este ojo tiene ptosis, ¿no? Tiene ptosis. Además vemos que el ojo izquierdo se dirige a todas las posiciones sin ninguna dificultad, pero el ojo derecho no. El ojo derecho no se dirige hacia adentro, ¿ya? Sí está hacia afuera, y el ojo está hacia afuera y un poco hacia abajo. No podemos ver acá la pupila, ¿ya? Pero probablemente también tenga midriasis. Esta es una parálisis del tercer par. Hay una digamos, diferencia entre lo que es parálisis completa y parálisis incompleta. En la parálisis completa hay ptosis, estrabismo y midriasis, ¿ya? Con el ojo desviado hacia afuera y un poco hacia abajo. Ptosis, estrabismo y midriasis. Es la parálisis completa, ¿ya? Y la parálisis incompleta es ptosis y estrabismo. La pupila juega normal, ¿ya? La más grave es esta, la completa. La más grave, ¿ya? ¿Por qué se da esa diferencia? Porque las fibras pupilares viajan en la periferia del tercer par. Entonces, cuando se comprometen las fibras pupilares, sospechamos que hay un aneurisma o hay una neoplasia que está comprimiendo la periferia del tercer par. Y ahí se presenta la triada, ¿no? Ptosis, estrabismo y midriasis. Pero si hay un compromiso solamente de la parte central por un problema de la vasa nervorum, diabetes, hipertensión, las fibras pupilares están normal, las que están en la periferia están normal. Entonces, en ese caso, hay ptosis y hay estrabismo, pero no hay midriasis, la pupila está normal. Entonces, si ven un paciente y en emergencia viendo doble, ustedes le ven la pupila, le ven que digamos, hay ptosis, hay estrabismo, pero la pupila está normal, pueden sospechar de una diabetes, hipertensión, es menos, digamos, se puede hacer un control por consultorio. En cambio, si tiene midriasis, ese paciente no sale de emergencia hasta que no tenga una evaluación por el neurólogo o neurocirujano. En este caso, por ejemplo, no es un joven ya que viene por visión doble, y se ve que hay ptosis en el párpado superior del ojo derecho, y además hay midriasis, no responde a la luz, ¿no? En el otro ojo, la pupila funciona normal, ¿ya? Entonces tenemos ptosis, estrabismo y midriasis, parálisis completa del tercer par, ¿ya? En este caso, podemos sospechar que es joven, podría ser que tenga un aneurisma de la comunicante posterior del polígono de Willis, ¿ya? Aneurisma, jóvenes. Parálisis del cuarto par. El cuarto par se paraliza y su función más importante era de ser intorsor, entonces el ojo queda en extorsión. En este caso el ojo izquierdo está con una parálisis, entonces está en extorsión. Para corregir esa dificultad, porque cuando el paciente está mirando de frente ve doble. Entonces el paciente inclina la cabeza hacia el lado contrario y de ese modo el ojo derecho se hace paralelo al izquierdo y el paciente ve bien. El problema es que hace tortícolis, ¿no? Entonces cuando hay una parálisis del oblicuo superior, la cabeza tiende a inclinarse al lado opuesto de la lesión. En este caso, por ejemplo, ¿no? Hay una tortícolis, la cabeza está inclinada hacia la derecha. Ahí el paciente no ve doble, ¿ya? Los ojos están hasta cierto punto en la misma posición, pero cuando ponemos la cabeza derecha, el ojo izquierdo tiende a elevarse, y cuando colocamos la cabeza al lado opuesto, se eleva francamente porque ahí, en esa posición, el único músculo intorsor que le queda es el recto superior, y la función principal del recto superior es elevación. Si al niño le decimos que mire al lado opuesto, ¿no? Entonces en la posición del ojo mirando hacia adentro debería haber un equilibrio entre los oblicuos. Como el oblicuo superior está paralizado, entonces el ojo se eleva por acción del oblicuo inferior. Cuando hay una parálisis del sexto par, ¿no es cierto? El ojo ya no se puede llevar hacia afuera, no puede haber una abducción. En este caso, por ejemplo, vemos que el ojo izquierdo se dirige de la derecha a la izquierda sin ninguna dificultad, pero el ojo derecho no. El ojo derecho no puede dirigirse hacia afuera, pero sí hacia adentro. Entonces sospechamos de una parálisis del sexto par. Entonces el tratamiento en general es corregir los vicios de refracción, tratar la ambliopía. Acuérdense, la terapia de oclusión por horas, se tapa el ojo bueno, ¿ya? Tratamiento quirúrgico, se debe corregir
la desviación para lograr una buena estereopsia además, y tratar la enfermedad de fondo, hipertensión, diabetes, etcétera, en el caso sobre todo de los paralíticos, ¿no? El debilitamiento del músculo en general se hace mediante una retroinserción, ¿no? Se corta de su inserción el músculo y se inserta un poco más atrás. Acá de paso ustedes pueden ver por acá una coloración un poco más oscura, es porque ya trasluce la coroides. Entonces acá un dato importante es que la zona de la esclera más delgada, la zona más delgada de la esclera es la esclera que se encuentra por detrás de las inserciones de los músculos, ¿ya? Detrás de las inserciones de los músculos está la zona más delgada de la esclera, ¿ya? Si quisiéramos reforzar la función del músculo, haríamos una resección. O sea, cortamos la parte más anterior del músculo y la parte posterior la suturamos donde se encontraba la inserción original y de ese modo reforzamos la función de un músculo, ¿ya? En cuanto a debilitamientos, ya también se podría usar toxina botulínica. En algunos casos de estradismos infantiles se podría usar toxina botulínica para debilitar el músculo, ¿ya? Entonces la terapia de oclusión, ya por horas nada más, ya, y lo importante es diagnosticarla a edades más tempranas, porque de ese modo el pronóstico va a ser mucho mejor. Ya, cuando hablamos de ceguera en general, para la OMS ceguera es menor de 20/400 hasta no percepción de luz. Se menciona como ceguera legal una visión de 20/200, ¿ya? Para términos médicos legales, 20/200, pero para la OMS es una visión menor de 20/400, ¿ya? Y se menciona el rango de visión de 20/60 a 20/400, a veces se conoce como visión subnormal o baja visión. De 20/20 a 20/60 más o menos es una visión, digamos, que puede considerarse casi como normal, como que puede hacer las actividades promedio, ¿ya? Y a partir de 20/60 ya se habla de deficiencia visual. Mayor porcentaje de ceguera se encuentra en países en vía de desarrollo y la mayoría son evitables, ¿ya? Bastantes de estos casos se dan sobre todo en África, en Asia, ¿ya? Y en general las causas de ceguera, la más frecuente a nivel mundial, sigue siendo la catarata, le sigue la retinopatía diabética, ¿ya? Perdón, catarata, le sigue el glaucoma y luego retinopatía diabética, ¿ya? Y ese mismo porcentaje se encuentra en el Perú, pero hay una enfermedad que últimamente está avanzando en diferentes países, sobre todo en los países desarrollados, que es la degeneración macular senil. ¿Ya? La mayoría de países que se ven acá de color rojo son los países que tienen mayor porcentaje de ceguera, mayor prevalencia, y en estas zonas hay mayor porcentaje de cegueras de tipo infecciosa o nutricional. Infecciosa hablamos, por ejemplo, de tracoma, ¿no? Dentro del pronóstico de las principales causas de ceguera, hablamos digamos, de las enfermedades que son prevenibles, como por ejemplo el tracoma en África, la xeroftalmia, hipovitaminosis A, también la oncocercosis. También en esas zonas endémicas se está empezando el tratamiento preventivo. El pterigion, que lo tenemos en zonas altoandinas, porque hay mayor, por ser una enfermedad que está, digamos, que tiene como un factor desencadenante la exposición a los rayos ultravioleta. Entonces, si hay un antecedente familiar de pterigion y de pronto a ese paciente le recomendamos que se cuide, digamos, de la exposición a los rayos ultravioleta, o que vive en una zona que haya tanta exposición, estamos haciendo una prevención del pterigion, ¿no? El pterigion puede llegar incluso a llevar a la ceguera, ¿no? Sobre todo si cubre el eje visual, ¿no? En cuanto al tracoma, es una enfermedad que se presenta sobre todo en el África, ¿no? Y tiene relación con los estados de salubridad. Si alguno de ustedes, por ejemplo, va a viajar a esa zona, tiene que usar algún antibiótico de forma preventiva, como acitromicina, por ejemplo, vía oral, o ungüentos de tetraciclina, ¿no? Por ejemplo, de las curables, la catarata, a pesar de ser la primera causa de ceguera, esta es la cirugía de catarata puede llegar a un 20/20 sin ninguna dificultad, ¿no?
Entonces, esta es una causa, digamos, recuperable o curable. Si bien es cierto que el glaucoma es la segunda causa de ceguera, pero es la primera causa de ceguera irrecuperable, ¿ya? Porque el paciente que queda ciego por glaucoma y ya por más que se opere y todo lo demás no recupera su visión. Pero sí se puede tratar, ¿no? Se puede tratar la retinopatía diabética también. Acuérdense que la primera causa de baja de visión a un paciente que tiene retinopatía diabética, una visión permanente, es el edema macular. ¿Ya? Pero estos pacientes diabéticos les baja la visión de lejos, sobre todo cuando tienen hiperglicemia. Pero esa no es permanente, ¿no? Eso cuando hay hiperglicemia el paciente miopiza, ¿no? Eso se llama miopía transitoria. Relativamente curables, por ejemplo, cuando hay opacidades corneales, ¿no? Secundarias en una úlcera, por ejemplo, por herpes, maltratada o complicada, puede haber un leucoma, y eso puede generar una pérdida visual. Entonces se podría hacer un trasplante, pero podría ser que haya un rechazo, etcétera, ¿no? Relativamente curables. Relativamente tratables o no tratables la degeneración macular, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el estadio de la degeneración macular húmeda. El tracoma es una enfermedad más del lado del África o del Asia, ya que se debe por una infección por la Clamidia trachomatis de los serotipos de la A a la C, de los serotipos de la A a la C, y al final se comporta como una enfermedad mucosinequiante, ¿no? La infección empieza en la niñez, ¿no? Y el vector son las moscas. Entonces los niños que lentamente hacen una conjuntivitis crónica, luego llegan a los 40, 50 años ya con ceguera bilateral, ¿no? Esta infección crónica genera neovasos en la córnea panus, genera fibrosis, genera entropio, las pestañas generan úlceras corneales, ¿no? Hay una cicatrización corneal difusa, muy parecida a lo que, por ejemplo, sucede con el Steven Johnson o con una quemadura, ¿no? Una quemadura ocular severa, entonces algo parecido, es bilateral, ¿no? Justamente en esas zonas, África, etcétera, hay una enfermedad que es la xeroftalmia, es producida por una hipovitaminosis A, ¿no? Aún sigue siendo una causa importante de ceguera infantil, se asocia a altas tasas de mortalidad infantil, y estos niños en situación de déficit, también después de un problema de sarampión o alguna infección, pueden agravar su cuadro, ¿no? El primer signo de la xeroftalmia es la ceguera nocturna, ¿no? Luego de la ceguera nocturna ya el niño o el paciente empieza a presentar sequedad de la conjuntiva, xerosis conjuntival, y esta sequedad de la conjuntiva podría también asociarse a una sequedad de la córnea, ¿ya? Y en algunos pacientes se puede presentar una queratinización de la conjuntiva vulvar, sobre todo hacia el lado temporal. Esta zona de queratinización tiene característica de ser blanco-grisáceas, de forma ovalada, tiene un aspecto espumoso, ya es diferente, por ejemplo, que una pinguécula, ¿no? Esto no es pinguécula, ¿ya? Y se presenta en la conjuntiva temporal de ambos ojos. Esto se conoce como manchas de Vitot. Manchas de Vitot, ¿no? Miren esa imagen, mira, blanquecina, tiene un aspecto espumoso. Ya, estos pacientes pueden hacer una necrosis corneal, una úlcera corneal, y esta se puede perforar, ¿no? Acá ven cómo se protruye el iris a través de una perforación corneal, ¿no? Si por ejemplo hacemos un test de Seidel, acá va a salir positivo, el humor acuoso seguramente está saliendo por algún lado de la perforación. O se puede presentarse una necrosis total de la córnea, una necrosis difusa, algunos le dicen reblandecimiento, ¿no? Una necrosis total de la córnea solamente por hipovitaminosis A. A esto se conoce como queratomalacia. En el caso de la degeneración macular, hay dos fases, ¿no? La fase seca y la fase húmeda. En la fase seca solamente hay la presencia de drusen. Entonces, a un paciente que tiene una degeneración macular de tipo seca, para prevenir que no evolucione a la fase húmeda o para hacer un tratamiento, digamos, temprano, se le otorga una cartilla de Amsler, un test de Amsler. ¿Ya? Esta cartilla que tiene líneas verticales horizontales con un punto en el centro, el paciente se hace la prueba una vez por semana y el paciente ve si es que de pronto las líneas rectas se van distorsionando. Si hay una distorsión, a esto se conoce como metamorfopsias, y eso nos podría dar una idea de que de pronto ya se está formando una membrana neovascular,
subretinal o hay un sangrado. Entonces es importante el uso del test de Amsler para todos los casos de maculopatías en general que comprometan los 20 grados del campo visual central, ¿no? Hay diferentes causas de maculopatía, pero en especial en el caso de la degeneración macular relacionada con la edad. Acá tenemos, por ejemplo, unas láminas de ejercicio. ¿No? Acá tenemos un paciente con hipovitaminosis A, que presenta la siguiente lesión y cómo se la denomina. Este paciente presenta esta lesión. Es una lesión blanquecina, espumosa, ¿ya? Y está en el lado temporal, medio ovalada. Mancha de Vitot. Es una mancha de Vitot. Hipovitaminosis A. Madre de niño de 6 meses refiere que le parece que su hijo tiene el ojo izquierdo desviado. O sea, la madre dice que nota que su hijo tiene el ojo izquierdo desviado. A ella le parece. ¿Cuál es la alteración que origina esta falsa apreciación? Ustedes le ponen la linterna y ven que los ojos están centrados. Entonces ya pueden estar pensando en que acá hay probablemente un epicanto, ¿no? Es la causa más frecuente de pseudoestrabismo, epicanto. Un niño de 8 meses que presenta la siguiente alteración. ¿Cómo se denomina el signo oftalmológico que muestra patología? Acá hay dos signos, ¿no? Un signo acá sería el reflejo rojo. El reflejo rojo. Y aquí hay otro signo, leucocoria. O sea, el que muestra patología es el signo de la leucocoria. Acuérdense, la causa de leucocoria, la más frecuente, catarata congénita, la más grave, retinoblastoma, luego sigue persistencia vitro-primario hiperplásico, retinopatía de la prematuridad. En la siguiente posición de examen, ¿qué músculo está siendo evaluado en el ojo izquierdo? Acá tenemos que estamos llevando los dos ojos hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, hacia la derecha, hacia arriba, en el ojo derecho será el recto superior, y en el ojo izquierdo será el oblicuo inferior. Entonces, la respuesta es oblicuo inferior. Niño de 4 años con antecedente de anisometropía. Anisometropía es una diferencia de dos dioptrías, ¿se acuerdan? Entre un ojo y el otro. Y reflejo rojo normal. Reflejo rojo normal quiere decir que los medios transparentes están ok. Recibe la terapia que se grafica. O sea, ¿qué terapia es? Terapia de oclusión. Terapia de oclusión. Acuérdense que la terapia de oclusión se realiza en el ojo bueno, ¿ya? En el ojo que tiene buen desarrollo. ¿Para qué? Para estimular el desarrollo visual del otro ojo, el ojo ambliope. ¿Cuál será su diagnóstico? Entonces, ambliopía del ojo derecho, ¿ya? No es del ojo izquierdo, es ambliopía del ojo derecho, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, creo que tienen su clase de neurooftalmología, creo. Así que si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Ya, nos vemos.